Este informe de Naciones Unidas sobre la situación de violencia, de inseguridad en Colombia, tiene casos de violencia sexual documentada, un alarmante panorama alrededor de afectaciones sobre derechos humanos, sobre confinamientos, sobre número de desplazados por esa violencia creciente. Mateo Piñeros. Sí, señor Néstor, y es que cada año la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos se entrega su reporte sobre la situación en Colombia. Hay al menos 89 masacres en 2024 y 191 denuncias sobre homicidios de líderes sociales. Sin embargo, lo que más preocupa es la situación de reclutamiento. Se verificaron 216 casos, según dice Juan Carlos Monge, el representante en Colombia de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos. Y preocupa particularmente que un buen porcentaje, un altísimo porcentaje de estos niños, niñas y adolescentes pertenecían a pueblos indígenas o a comunidades afrodescendientes y en general comunidades rurales. Esto sí supuso un aumento considerable frente a los años precedentes. Varias víctimas reportaron haber recibido castigos físicos durante el reclutamiento y también dicen que los usaron para reclutar a otros menores de edad. Algunos menores fueron asesinados durante las hostilidades o como resultado de las represalias internas del grupo. Por eso la ONU recomienda que en las negociaciones de paz uno de los puntos y condiciones para los grupos sea el fin del reclutamiento. Ese capítulo de los niños es terrible, como son terribles todos los capítulos aquí documentados y que tocan por igual guerrilla, paramilitares e inclusive fuerza pública. Señor Monge es el representante de esta Oficina de Naciones Unidas aquí en Colombia. Señor Monge, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Señor Monge, usted es costarricense, ¿verdad? Correcto. Señor Monge, ¿qué encontró Naciones Unidas sobre la situación de violencia, de guerra en Colombia en este 2024? Bueno, Néstor, muchas gracias. Como decía el informe que está escuchando, el alto comisionado, que es el informe del alto comisionado Volker Turk, fue publicado ayer y va a ser presentado formalmente ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el 3 de marzo. Aquí hay diferentes cosas, hay avances importantes. Por una parte, digamos, hay ratificaciones de instrumentos internacionales que son avances importantes, hay una apertura de Colombia hacia los mecanismos de supervisión de Naciones Unidas, relatores especiales, comités y demás. Hay, sobre todo, para resumirlo, muchas avances en políticas públicas que están bien formuladas, que tienen una orientación correcta, que tienden a la transparencia, a la rendición de cuentas, a la participación. Y hay avances a nivel judicial, tanto la Jurisdicción Especial para la Paz como la Fiscalía en Investigaciones de Homicidios de Personas Defensoras. Avances, como decían, políticas como desmantelamiento, seguridad y demás, pero también el alto comisionado levanta la voz por varias cosas y es principalmente, lo resumiría diciendo, por el impacto que tiene la violencia ejercida principalmente por grupos armados no estatales y organizaciones criminales sobre la población civil. Sí, señor Monge, le quiero preguntar por indicadores que hoy siguen generando preocupación. ¿Cuáles son? Porque se ve una leve disminución frente a número de masacres y frente a otros delitos, pero por ejemplo aumenta dramáticamente el confinamiento, el hecho de que haya personas que no se pueden mover de su sitio, de su casa a veces, por la guerra, el enfrentamiento entre grupos armados. Sí, muchas gracias, Ricardo. Diría varias cosas. Uno, nosotros como Oficina de Derechos Humanos usamos sobre todo indicadores de violaciones de derechos humanos y ahí principalmente los homicidios de personas defensoras de derechos humanos, las masacres y lo que decía la nota, el reclutamiento de niñas y adolescentes, entre otros. Para referirme a estas, tenemos algunas situaciones que han presentado una mejoría el año 2024. El informe, el alto comisionado recibió y el informe lo dice, 199 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales la oficina pudo verificar 89. Es decir, por verificar quiero decir que se presentan dos características. Uno, que la persona era efectivamente defensora de los derechos humanos y que su muerte estaba relacionada con el ejercicio legítimo de la defensa de los derechos humanos. En el caso igual, quiero decir que
algo tal vez que sirve para todos estos indicadores. Las cifras son un indicador, son un dato, son un insumo de trabajo que nos permite decir al gobierno, al Estado colombiano, a la sociedad civil, a la sociedad en general, cuáles son temas de preocupación, como lo dice el alto comisionado, pero también formular a partir de ahí recomendaciones y poder trabajar con las entidades para mejorar la situación. Si bien hay una disminución, 89 defensores y defensoras de derechos humanos es una cifra muy alta y esto representa una tragedia en muchos ámbitos. 2, las masacres efectivamente disminuyeron. Registramos el año pasado 89 delegaciones y pudimos verificar 72 casos. Esos son 252 personas. Y bueno, el confinamiento al que usted hacía referencia, 138.419 personas, un aumento del 58% con respecto a 2023. Y sobre el confinamiento solamente quisiera decir, el confinamiento es una muestra, así se lo hemos manifestado al gobierno de Colombia, es una muestra de la consolidación del control territorial y el control social por parte de algunos de esos grupos. Y eso significa afectaciones a todas las libertades, libertad de circulación, libertad de expresión, y significa también graves afectaciones a la supervivencia misma de esas comunidades que están confinadas. Falta de alimentos, falta de acceso a salud, etcétera, etcétera. Sí, señor Monge, el reclutamiento de niños también es uno de los indicadores graves que evidencia el deterioro del conflicto armado, la degradación de los actos por parte de los grupos ilegales. Ustedes tienen una cifra cercana a los 200, un poco más de niños reclutados, pero el subregistro es muy grande. La Defensoría del Pueblo habla de más de 400. ¿Qué dice el informe específicamente sobre eso y en qué áreas y qué grupos son los que más se encargan de cometer este crimen de guerra? Sí, mire, Ricardo, el reclutamiento ha presentado un aumento significativo. Nosotros registramos en el año 2023 138 casos verificados por nosotros. El año pasado 216. ¿Aló? ¿Sí? ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. Sí, ok, es que oí una voz ahí. 216 el año anterior. Claramente las cifras, y esto puede suceder con otros indicadores nuestros, la oficina habla de su observación directa en el terreno. Y para eso tenemos presencia en Bogotá y en 8 oficinas a lo largo del territorio nacional. Entonces, estos son los casos que han sido verificados por la oficina y pueden tener, por supuesto, un subregistro importante. Por eso la Defensoría del Pueblo, porque tenemos metodologías distintas o tenemos despliegue territorial diferente, puede tener cifras superiores. Y ayer teníamos casualmente un conversatorio en el que la Defensora del Pueblo decía, coincidimos en lo que es importante. Hay un aumento sostenido en los últimos años. De esto, en casi todas estas violaciones que reporta el alto comisionado Volker Turk, hay una característica, y el caso del reclutamiento, uso o utilización de niños, niñas y adolescentes tiene una característica muy triste. Uno es principalmente ocurre en zonas rurales habitadas por pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Y esto el subregistro es natural que exista. Por una parte, el reclutamiento entraña diferentes se acompaña a diferentes violaciones simultáneas. Y aquí hay amenazas, hay torturas, hay violencia sexual. Algunas de estas víctimas son también víctimas de estas cosas. Hay un subregistro claro porque los padres, las mismas personas que tienen los niños que pueden regresar a sus comunidades, están bajo amenazas o vuelven a ser utilizados para reclutar a nuevas personas. Hemos tenido también, a propósito de defensores de derechos humanos, el año pasado, uno de los casos de homicidio de defensores y defensoras de derechos humanos es el de Carmelina Yule, que era una autoridad tradicional del pueblo Nasa en Toribío. Asesinada por la disidencia. Asesinada mientras hacía gestiones para liberar a unos niños reclutados. O sea, esto es un compromiso muy grande para el futuro de un país que es principalmente joven. Estamos comprometiendo el futuro de una nación, estamos poniendo a estos niños, si no tienen una alternativa, si no tienen oportunidades de empleo, si no tienen protección del Estado en su totalidad, no tienen un futuro. Sí, doctor Monge, más allá de la cifra que es grave, usted lo dice, uno es grave, son 216 niños que se llevaron para la guerra.
¿Cuál la historia de todos estos casos le llamó la atención por lo impactante, por las circunstancias, por las consecuencias en las que se llevaron a esos niños? Mire, registramos, no voy a entrar en muchos detalles, como usted comprenderá, pero nosotros registramos un caso en el departamento del Guaviare donde pudimos saber y pudimos verificar que antes de la muerte dos niños adolescentes habían sido torturados por el grupo que los reclutó. Y hay casos también en los que se han hecho acciones de prevención. Eso es un tema que trabaja la oficina junto con las comunidades, junto con diferentes autoridades, el ICBF y demás autoridades, para casualmente prevenir. Hay casos de un poco mayor éxito, pero no se pueden decir, obviamente, donde hay un caso en el que trabajamos, en el que 6 de 7 niñas que habían sido reclutadas fueron liberadas finalmente. No, son cosas horribles, doctor Monge, pero cuando se habla de subregistro importante, de un aumento sostenido, ¿se refiere a qué? ¿Qué llega a ser importante y qué puede llegar a ser sostenido, como para más o menos hablar de cifras que puedan aproximarse a lo que realmente ocurre el día de hoy? Sí, los números pueden ser una distracción, y lo importante es que hemos visto una tendencia, y por eso digo sostenida, al alza. Y entre 2022 y 2024 solamente la oficina tiene un aumento de casi del 100%, ¿no? Pasamos de 115 en el año 2022 a 216 en el año 2024. Y vuelvo a decir, es muy difícil saber cuántos son en realidad estos casos. Lo que sí es muy claro es que los patrones se repiten y son consistentes en las diferentes alegaciones y casos que podemos verificar. Ahí está la situación, ahí está el desenlace de lo que está ocurriendo hoy con el conflicto armado en Colombia. Una pregunta final, señor Monge, sobre las conclusiones que da este informe. ¿Ustedes las pusieron en conocimiento del gobierno nacional? ¿Hay alguna retroalimentación del Ejecutivo, del Ministerio de Defensa sobre medidas que se puedan adoptar para mitigar las acciones violentas y las cifras que aumentan de acuerdo con estas estadísticas? Claro que sí, tenemos un diálogo permanente con diferentes entidades del gobierno y el Estado colombiano, y ellos conocen, y bueno, ayer tuvimos un conversatorio en que estaba también la consejera presidencial de Derechos Humanos, y decía, sí, compartimos el análisis, sí, trabajamos sobre todo en la solución. Digamos, no tendría sentido, quedaríamos a mitad del camino si solamente el alto comisionado se encargara de ser un notario de la realidad, si no se tradujera eso en recomendaciones específicas y si no se tradujera eso en acciones de fortalecimiento institucional para mejorar el marco de protección de los derechos humanos. Por eso el alto comisionado Volker Turk, ayer que sacó un comunicado, decía que es necesario, y a lo que insta el alto comisionado, o sea, a que las autoridades prioricen la protección de la población civil como parte de sus esfuerzos. Y aquí lo que está comprometido es la gobernabilidad en varias regiones del país. Por eso pide el alto comisionado que se asegure que haya una mayor coordinación entre las diferentes instituciones del gobierno y del Estado para que políticas importantísimas como seguridad, como la paz total, que es la política emblema de este gobierno, y el desmantelamiento, que es un avance importante, tengan un impacto. Si todas estas medidas no se traducen en una mejoría en la situación de la población, si el Estado no tiene un acceso irrestricto, como también dice el alto comisionado, a todo el territorio nacional para ejercer su obligación de garantizar y proteger los derechos humanos, es muy poco lo que se puede avanzar. Sí, señor Monge, ¿qué está pasando con los niños en Verá, en el Chocó? Porque usted ha dicho, o pues las Naciones Unidas, no usted personal, pues, que los niños en Verá se están suicidando para no ser reclutados. Sí, don Felipe, mire, principalmente hacemos referencia a un informe, a varios informes del Ministerio de Salud y de la Defensoría del Pueblo en particular,
que nosotros también hemos recibido alegaciones en ese sentido. Esto se refiere a la situación de la comunidad emberá en el departamento de Chocó y en algunas partes de Risaralda. Y son alegaciones que están en verificación por la oficina. Lo has recibido también el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas que visitó Colombia el año pasado, y lo que dicen sus familiares y lo que dicen algunas autoridades de estas comunidades es que esos casos de suicidios que se han venido registrando y que han sido documentados por diferentes entidades del Estado y que se encuentran en investigación, por eso nosotros no podemos decir una palabra final, estarían relacionados con el temor de estas personas a ser reclutadas. Pero eso es un tema que tiene que investigar las diferentes autoridades, pero sí, ahora que usted menciona ese tema, Felipe, sí diría que aquí hay varios pueblos que tienen, no solo el Emberá, sino el pueblo Hitno, el Agua en Nariño, el Hiu, el Nucac, el mismo pueblo Nasa, que pueden estar en grave peligro en su existencia cultural y física. Sí, pues muy impresionante el informe. Es Juan Carlos Monge, el representante, el encargado de la Oficina de Naciones Unidas para Derechos Humanos en nuestro país. Señor Monge, le agradezco estos minutos, le deseo feliz día. Muchísimas gracias, Néstor, y a todos sus compañeros de la mesa. Son las 9:22. Estás escuchando